El pequeño libro que genera riqueza. Capítulo 7. La ventaja del tamaño. Si sabes lo que estás haciendo, más grande puede ser mejor. Más grande es solo relativamente mejor. Cuando estés pensando en las ventajas de costes que provienen de la escala, recuerda esto: el tamaño absoluto de una empresa importa mucho menos que su tamaño con relación a sus rivales. Dos empresas gigantes que dominen una industria, Boeing y Airbus, por ejemplo, tienen pocas probabilidades de tener entre sí ventajas muy significativas basadas en escala. Pero como analizaremos más adelante en este capítulo, incluso una empresa que sea bastante pequeña en términos absolutos, puede tener un foso muy sólido si es mucho más grande que su competencia. Para entender las ventajas de escala es importante recordar la diferencia entre costes fijos y variables. Si piensas en la tienda de alimentos de tu barrio, sus costes fijos son el alquiler, los suministros y los salarios de los empleados. Los costes variables serían toda la compra al por mayor de la mercancía que la tienda necesita para llenar las estanterías y quizá unos costes extra para compensar el gran tráfico de clientes en periodos puntuales del año, como las vacaciones. Por el contrario, una agencia inmobiliaria tendría casi exclusivamente costes variables. Aparte de una oficina, un teléfono, un coche y un ordenador con acceso a la base de datos de casas en venta, un agente inmobiliario no tiene muchos costes sin contar las comisiones, que varían con las ventas de los inmuebles. Sin ventas no hay comisiones. En general, cuanto mayores son los costes fijos con relación a los costes variables, más consolidada tiende a estar una industria porque los beneficios del tamaño son mayores. No es de extrañar que tan solo haya unas pocas empresas de entrega de paquetería o fabricantes de automóviles o de microchips, pero haya cientos de pequeñas agencias inmobiliarias, consultorías, bufetes de abogados y empresas de auditoría. Un bufete con 1000 abogados no tiene ventaja en costes sobre un bufete que tenga 10. Puede que tenga una gama de servicios mayor para ofrecer, y quizá gracias a eso consiga más negocios, pero no va a tener una significativa ventaja en costes con respecto a los competidores más pequeños. Podemos descomponer aún más las ventajas de costes por escala en 3 categorías: distribución, producción y mercados nicho. Aunque en Economía 101 la escala de producción tiende a acaparar toda la atención, mi experiencia es que son igual de poderosas las ventajas en costes que provienen de grandes redes de distribución o dominio de un mercado nicho, y en una economía cada vez más orientada a los servicios, también son más comunes. El valor de un camión. Las grandes redes de distribución pueden ser la fuente de tremendas ventajas competitivas. Y puedes ver con facilidad el porqué cuando piensas en las dinámicas económicas de mover paquetes del punto A al punto B. Miremos los costes fijos y variables de gestionar una flota de camiones de reparto. Los camiones propiamente dichos, ya sean comprados o alquilados, son un coste fijo, al igual que lo son los salarios de los conductores y la mayoría de la gasolina que los camiones necesitan consumir para realizar sus rutas. El único coste variable real son las horas de productividad para periodos de mucho ajetreo y una parte de la gasolina. Puedes ver como un coste fijo la gasolina necesaria para que el camión complete su ruta normal, y como el coste variable lo que se consume si el camión tiene que ir a una localización que se encuentra lejos de la ruta habitual. Aunque para un servicio de partida construir y operar la red de reparto es una propuesta cara, el beneficio incremental en cada nuevo objeto que la flota de camiones reparte es enorme. Piensa en ello: una vez que los costes fijos son cubiertos, repartir un paquete adicional dentro de la ruta de reparto es muy rentable porque los costes variables de hacer esa parada extra son prácticamente nulos. Ahora imagina que tienes que intentar competir con una empresa que tiene establecida una red de distribución. Es probable que tenga cubiertos sus costes fijos y obtenga beneficios de manera incremental a medida que reparte más paquetes, mientras que tú, si es que consigues suficiente escala para convertirte en rentable, tendrías que incurrir en cuantiosas pérdidas durante un tiempo. De hecho, una de las principales razones por las que United Parcel Service, UPS, tiene retornos sobre el capital mucho más altos que su rival FedEx es que obtiene una parte muy significativa de sus beneficios operativos de la entrega de paquetes puerta a puerta, en contraposición al servicio nocturno de cartas. Un camión de reparto que esté medio lleno, tal vez todavía cubra sus costes, mientras que es probable que un avión de carga con paquetes con hora de entrega urgente no. Muchas empresas con redes de distribución pueden cavar este tipo de fosos económicos. Consider Darden Restaurants, que opera en Estados Unidos la cadena de pescado y marisco Red Lobster. Tal vez no parezca muy fascinante,
pero conseguir que marisco razonablemente fresco llegue a 650 restaurantes a través de todo un continente no es una tarea menor, y tener una gran red de distribución le permite a Darden lograrlo de manera más eficiente y a un coste menor que sus competidores. Con muchos más restaurantes que su competidor más cercano, es evidente que Darden se beneficia de la escala de distribución. Pasando de las sabrosas patas de cangrejo a los menos apetecibles desechos médicos, también puedes ver una enorme ventaja de distribución en una empresa llamada Stericycle, que es la empresa de recogida y eliminación de desechos médicos más grande de Estados Unidos. Stericycle es 15 veces más grande que su competidor más cercano, lo que le da una densidad de ruta inigualable. Tener más paradas por ruta lleva de forma directa a rutas más rentables, mayores retornos sobre el capital y un foso económico más amplio. Una red de distribución grande y densa significa que en potencia Stericycle puede bajar mucho sus precios y seguir generando elevados beneficios. Las grandes redes de distribución son muy difíciles de replicar, y a menudo son el origen de fosos económicos muy amplios. Vemos esto en empresas como Sysco, el mayor distribuidor de servicios de comidas en Estados Unidos, en Facinal, uno de los distribuidores de productos de fijación más grandes del país, o en grandes empresas de bebidas como Coca-Cola y Diageo. Más grande puede ser mejor. Las ventajas en costes también pueden derivarse de las escalas por producción. El ejemplo clásico de esto es una fábrica con una cadena de montaje. Cuanto más se acerque la fábrica a un 100% de su capacidad, más rentable es, y cuanto más grande es la fábrica, más fácil resulta repartir los costes fijos del alquiler y los suministros sobre un volumen de producción mayor. Además, cuanto mayor sea la fábrica, más sencillo resulta especializarse en tareas individuales o en mecanizar la producción. Cabe afirmar que el predominio de este tipo de ventajas de costes ha disminuido ligeramente en el pasado reciente a medida que enormes grupos de mano de obra de bajo coste en China y Europa del Este se han integrado en la economía global, provocando que algunas fábricas se alejen de Europa y Estados Unidos. Aún así, para algunas compañías es una ventaja muy real. Quizá el mejor ejemplo sea ExxonMobil Corporation, que gracias a su economía de escala en muchos segmentos de operaciones, tiene menores costes operativos que el resto de las superpetroleras integradas. Aunque las ventajas de escala de la compañía son menos evidentes en las operaciones de extracción y exploración de petróleo y gas natural, sí lo son en las operaciones de refino y procesos químicos, que tienen retornos sobre el capital que eclipsan los de competidores como Valero y BASF Corporation. La escala por producción no se limita a poseer una fábrica más grande que la competencia. Si pensamos en la escala simplemente en términos de repartir los costes fijos entre una base de ventas mayor, podemos ver que las empresas no industriales también pueden beneficiarse de las economías de escala. El gigante de los videojuegos Electronic Arts, por ejemplo, tiene más facilidad para crear fantásticos videojuegos que las empresas más pequeñas, porque el coste de sacar un videojuego al mercado, en la actualidad en torno a $25 millones, es en esencia fijo, y Electronic Arts puede repartir los enormes costes de desarrollo de sus videojuegos entre una mayor base de ventas. Al otro lado del charco, en el Reino Unido, vemos una dinámica similar en BSKYB, el mayor proveedor de servicios de televisión de pago de ese país. Sky puede permitirse pagar mucho más por sus contenidos que sus rivales porque puede repartir el coste entre un mayor número de suscriptores. Tiene 3 veces más suscriptores que Virgin Media, su competidor más cercano. Así Sky puede comprar más partidos de fútbol de la Premier League, más películas de estreno y más series de éxito de Estados Unidos, lo que atrae a más suscriptores, lo que a su vez le da a Sky el músculo financiero para seguir fortaleciendo su oferta de contenidos. En ausencia de un nuevo partícipe de mercado que presente mejores ofertas por una parte de ese contenido y que esté dispuesto a sufrir grandes pérdidas financieras mientras intenta adquirir suscriptores, parece que Sky tiene un foso económico bastante amplio. Los peces grandes en estanques pequeños hacen mucho dinero. Un último tipo de ventaja de escala es dominar un mercado nicho. Incluso aunque en términos absolutos una empresa no sea grande, ser relativamente más grande que la competencia en un segmento específico de mercado puede conferir grandes ventajas. De hecho, las empresas pueden crear cuasimonopolios en mercados que solo son lo suficientemente grandes para mantener a una empresa rentable, y por eso para un nuevo partícipe de mercado no tiene ningún sentido económico gastarse el capital necesario para acceder al mercado. Por ejemplo,
The Washington Post es propietario de varios sistemas de televisión por cable en pequeñas ciudades como Boise o Idaho, que solo son lo bastante grandes como para soportar un único operador de servicio por cable. Los competidores no se molestan en gastarse el capital necesario para construir un sistema que compita con ellos porque la tasa de beneficios da solo para una gran empresa. Si un competidor construyera un segundo sistema de cable, ni la empresa ya establecida ni la nueva tendrían suficientes usuarios para ser rentables con comodidad. Aunque, en cierta medida, las atractivas dinámicas económicas de estos operadores de cable de pequeñas ciudades han desaparecido desde que la televisión por satélite entró en la batalla, todavía hay buenos ejemplos del foso de mercado nicho. Las empresas con fosos de mercado nicho pueden generar fantásticos retornos sobre el capital mientras hacen productos muy prosaicos. Por ejemplo, dudo que hayas pensado mucho en bombas industriales, pero resulta que se puede ganar mucho dinero fabricando pulverizadores de pintura y bombas industriales de gran calidad para el procesado de comida. Una estupenda pequeña empresa de Minneapolis llamada Graco, Inc., fabrica ambos, y en el proceso genera retorno sobre el capital del 40%. ¿Cómo es eso posible? En primer lugar, el mercado total de pulverizadores de pintura no es tan grande, limitando su atractivo para competidores grandes y bien financiados. En segundo lugar, Graco se gasta en abundancia, entre el 3 y el 4% de las ventas, en investigación y desarrollo, garantizando que seguirá estando a la vanguardia de las necesidades de sus clientes. En tercer lugar, a menudo los productos de Graco ofrecen resultados que son muy visibles para el consumidor final pero que representan una pequeña fracción del coste total de producción. Piensa en el colorante y el barniz protector en un artículo mobiliario o en la pintura de un coche nuevo. El toque final no es caro con relación al coste total del producto, pero es lo primero que ve el consumidor. Como resultado, Graco puede extraer una prima en el precio de clientes como fabricantes de muebles y fabricantes de coches. El gasto extra no afecta mucho al coste de la mesa o del coche deportivo, pero, sin duda, aumenta los márgenes de beneficio de Graco. Aunque con frecuencia este tipo de ventaja competitiva se encuentra en pequeñas empresas industriales, no está limitada al mundo industrial. Por ejemplo, hay una estupenda pequeña empresa de software llamada Blackboard que tiene como 2/3 del mercado de sistemas de gestión de enseñanza, un tipo de software para el entorno universitario que pone en contacto a universidades con estudiantes. El software de Blackboard le permite a las universidades publicar tareas, ayudar a que los estudiantes colaboren en proyectos y posibilita que los estudiantes y las universidades se comuniquen. Al igual que el de las bombas industriales, este no es un mercado colosal, así que es menos probable que atraiga a un gigante como Microsoft o Adobe. También se trata de un mercado muy especializado, así que es muy posible que antes de tener éxito, un competidor necesitará gastar abundantes recursos para aprender qué quieren los consumidores, y dado que el mercado es relativamente pequeño, pocas empresas lo intentarán. Un último ejemplo fascinante del dominio de un nicho es el de las firmas de infraestructuras privadas. Aunque estas empresas no son muy comunes en Estados Unidos, sí lo están empezando a hacer en el resto del mundo, y quizá los aeropuertos son el mejor ejemplo. En todo el mundo, muchos aeropuertos son empresas privadas, incluyendo la mayoría de los aeropuertos de México, el de Auckland en Nueva Zelanda, el de Schiphol en Ámsterdam y muchos otros. Mientras que sin duda la autorización regulatoria, un activo intangible, es un tipo de ventaja competitiva que disfrutan los aeropuertos. También se aplican las dinámicas económicas del único competidor. Muchos mercados tienen tráfico aéreo solo como para mantener un único aeropuerto rentable, así que incluso si un competidor consiguiese la autorización regulatoria para abrir un segundo aeropuerto cerca de Auckland o en Puerto Vallarta, hacerlo no necesariamente significaría generar retornos atractivos sobre el capital. Esto mantiene a nuevos partícipes fuera del mercado, dando a muchos aeropuertos enormes fosos económicos. Resumen. 1. Ser un pez grande en un estanque pequeño es mucho mejor que ser un pez más grande en un estanque más grande. Céntrate en la ratio pez/estanque, no en el tamaño del pez en términos absolutos. 2. Entregar peces más baratos que ningún otro puede ser tremendamente rentable. También puede serlo suministrar otras cosas. 3. Las economías de escala no tienen nada que ver con la piel de un pez, pero pueden crear ventajas competitivas duraderas. Capítulo 8. Fosos que se erosionan. He perdido mi ventaja y no me puedo levantar. De momento,
Hemos hablado casi exclusivamente de las señales de una sólida ventaja competitiva, de las características estructurales que crean fosos económicos para un negocio. Invertir sería bastante simple si todo lo que tuviésemos que hacer fuese buscar empresas con fosos, esperar a que coticen a precios razonables y entonces guardarlas bajo llave para siempre para capitalizar el capital con la tranquilidad de su ventaja competitiva. Pero, por desgracia, el mundo no es un lugar estático, lo que complica las cosas de forma considerable. El mejor análisis del mundo puede prestarse a debate fruto de cambios en el panorama competitivo. Hace unas décadas, ser un especialista en la Bolsa de Nueva York era una licencia para imprimir dinero. Hoy en día, es como tener el monopolio de látigos para carruajes. Hace 30 años, Polaroid estaba revolucionando la manera en que la gente hacía fotografías, pero la empresa sufrió una muerte lenta mucho antes de que la fotografía digital pusiera el clavo final en el ataúd de la fotografía de carrete. En su momento, las llamadas telefónicas de larga distancia y los periódicos fueron negocios seguros y muy rentables, pero ahora luchan para generar caja. Y la lista sigue y sigue. En un determinado momento, todos estos negocios tuvieron fuertes ventajas competitivas, pero el mundo cambió en su perjuicio. Aunque los cambios pueden ser una oportunidad, también pueden erosionar gravemente los fosos económicos. Por eso es crucial monitorizar de forma constante la posición competitiva de las empresas en las que has invertido y vigilar en busca de signos de que el foso se puede estar erosionando. Si puedes hacer una lectura temprana del debilitamiento de una ventaja competitiva, puedes mejorar mucho las probabilidades de preservar tus beneficios en una inversión exitosa, o cortar las pérdidas en una no exitosa. Acabar agotado. Hay dos caras de esta amenaza. La primera es el riesgo de que una empresa que vende tecnología, software, semiconductores, tecnología de redes, lo que se te ocurra, se pierda en la feroz carrera por estar a la vanguardia. Por supuesto, la mayoría de las empresas que venden productos tecnológicos pasan un periodo difícil construyendo en primer lugar una ventaja competitiva duradera, y es difícil destruir un foso que nunca existió. Para la mayoría de las empresas tecnológicas, ser tecnológicamente suplantado por un competidor forma parte de la vida porque por lo general ganan a los competidores por tener un producto que es mejor / más rápido / más barato que el resto. Así que de forma constante corren el riesgo de ver su ventaja competitiva desaparecer en meses si un producto mejor llega al mercado. Como dijo un académico que estudia las ventajas competitivas, a largo plazo, todo es una tostadora. En ocasiones, un producto es tan bueno comparado con el resto que su éxito se alimenta a sí mismo, y la empresa se convierte en el estándar de facto de su industria. Un buen ejemplo puede ser Apple, fabricante del dispositivo móvil iPhone. Pero para los distribuidores tecnológicos sin capacidad de fijar estándares, la historia más común es que caen en el olvido. ¿Te acuerdas de Palm? O tropiezan durante años hasta que una gran empresa saca a los accionistas de la miseria mediante una adquisición. La disrupción tecnológica es una amenaza más inesperada y seria, cuando afecta a empresas no tecnológicas porque antes de que un cambio tecnológico dañe de forma permanente su negocio, estas empresas pueden aparentar tener sólidas ventajas competitivas. Una cosa es tener una ventaja competitiva destruida cuando apenas existía, y otra muy distinta cuando un negocio que parecía una máquina constante de ganar dinero es condenado a la intrascendencia. Los ejemplos de disrupciones tecnológicas abundan. Piensa en Eastman Kodak, que gracias a su dominio del mercado estadounidense de impresión fotográfica durante décadas prácticamente imprimía dinero, pero que en 2012 entró en concurso de acreedores de forma voluntaria. De 2002 a 2007, Kodak ganó solo $800 millones en ingresos operativos acumulados, un 85% menos que los ingresos operativos de los anteriores 5 años. Kodak logró salir del concurso de acreedores en 2013, y está por ver si con el tiempo Kodak puede triunfar en fotografía digital. Esta es todavía una pregunta abierta, pero las dinámicas económicas de productos de electrónica de consumo de ciclo corto parecen más complicadas que las de poco movimiento del tremendamente rentable negocio de venta de papel, celuloide y productos químicos que Kodak disfrutó en el pasado. En su momento, los periódicos fueron uno de los mejores negocios del mundo. De forma fiable arrojaban enormes flujos de caja a través de su bloqueo de las noticias locales, la publicidad y los anuncios clasificados. Ya no más, Internet ha provocado daños irreparables a los negocios de la distribución de noticias diarias. Los periódicos no van a desaparecer,
pero es poco probable que alguna vez vuelvan a ser tan rentables como fueron en su día. Internet también ha matado para siempre las llamadas de larga distancia, otro negocio que en su momento fue increíblemente rentable. Durante décadas, las empresas de telefonía imprimieron dinero como los guardianes de la conectividad entre individuos y empresas lejanos entre sí. Ahora que con el protocolo de Internet las llamadas pueden establecerse mediante redes, las empresas de telecomunicaciones se enfrentan a peores perspectivas estructurales que a las que en su día se enfrentaron. Con un ordenador y software gratuito, cualquiera puede hacer llamadas por céntimos el minuto, y lo que en su día fue una fuente de caja para las operadoras de larga distancia ya ha desaparecido para siempre. Y puedes preguntar a cualquier ejecutivo musical que ha hecho Internet al negocio musical y editorial. Hay un último ejemplo que debería ser cercano para el corazón de los inversores, y en particular para los traders y especialistas, es la experiencia de las bolsas de valores durante las pasadas décadas. Una vez que a finales de los 70 el Nasdaq se convirtió en un competidor viable y demostró que una bolsa completamente electrónica era una posibilidad más barata que una de viva voz, se abrió la caja de Pandora. Un volumen creciente del Nasdaq, combinado con comunicaciones y ordenadores cada vez más baratos, impulsó la creación de mercados alternativos de negociación, como Archipiélago. Cuanto más volumen se desviaba de los traders y especialistas, más precaria se volvía su posición, con el viento de cola añadido de unos márgenes entre precio de comprador y vendedor más apretados que dañaban los márgenes de beneficios. Dicho esto, el tipo de disrupción tecnológica que daña por completo de manera estructural las dinámicas económicas de una industria es relativamente raro, pero para los inversores incapaces de reconocer el cambio a tiempo es una experiencia traumática. Algo que conviene recordar es que pese a que los inversores en empresas posibles gracias a la tecnología no piensen que tienen una acción tecnológica, las disrupciones tecnológicas pueden dañar más a los fosos de negocios que son posibles gracias a la tecnología que a los negocios que venden tecnología. Terremotos industriales. Al igual que los cambios en el panorama tecnológico pueden provocar la erosión de fosos que en su día eran fuertes, los cambios en la estructura de las industrias también pueden causar daños duraderos a las ventajas competitivas de las empresas. Un cambio común que hay que observar es la concentración de un grupo de consumidores antes fragmentados. En Estados Unidos, el auge de los grandes almacenes, como Target o Walmart y similares, ha cambiado para siempre, a peor, las dinámicas económicas de muchas empresas de productos de consumo. Aunque una serie de factores han contribuido a una disminución en el poder de fijación de precios de empresas como Clorox o Newell Rubbermaid, sin duda encabeza la lista el aumento del poder de compra de un grupo concentrado de clientes. En el caso de Newell, la marca de la empresa también se ha visto dañada por Office Max y Staples, que han estado introduciendo marcas blancas en el material de oficina. En otra área del comercio minorista, la desaparición de las tiendas familiares de hardware y su sustitución por el duopolio del OBS/Home Depot ha dañado las dinámicas económicas de muchos proveedores de hardware. Incluso marcas venerables como Stanley Works o Black & Decker han perdido poder de fijación de precios ahora que venden un porcentaje significativo de sus productos a través del OBS y Home Depot, que tienen mucho más poder negociador que un grupo fragmentado de tiendas de hardware independientes. Por supuesto, los cambios en el panorama de la industria no necesitan ser locales. La entrada de fuerzas de trabajo de bajo coste de Europa del Este, China y otras regiones al mercado laboral global ha dañado para siempre las dinámicas económicas de muchas empresas de fabricación. En algunos casos, el diferencial laboral es tan grande que empresas que en su momento han podido beneficiarse de un foso por su localización han visto desaparecer esa ventaja competitiva a medida que los ahorros de costes de una fuerza de trabajo más barata son lo suficientemente grandes como para compensar los altos costes de transporte. La industria de muebles de madera en Estados Unidos ha sufrido esto de primera mano. Un último cambio para observar es la entrada en una industria de un competidor irracional. Las empresas que son consideradas estratégicas por un gobierno nacional pueden tomar acciones que apoyen objetivos políticos o sociales a pesar de que resulten en una menor rentabilidad. Por ejemplo, durante años el negocio de fabricar motores a reacción para aviones ha sido un cómodo oligopolio entre General Electric, Pratt & Whitney, controlada por United Technologies, y la británica Rolls-Royce. Durante un largo periodo, la práctica generalizada en la industria ha sido vender los motores por debajo del coste y ganar dinero en contratos de servicios porque los motores a reacción pueden durar décadas, mientras que el flujo prolongado de comisiones por prestación de servicios suele ser bastante rentable.
pero a mediados de los años 80, Rolls-Royce atravesó algunas dificultades financieras y necesitó subsidios del gobierno británico para mantener la empresa en activo. Para salvar puestos de trabajo y ganar negocio en una de las empresas de mayor renombre del país, el equipo gestor comenzó a recortar precios tanto en los motores como en los contratos de mantenimiento. Por desgracia, esta práctica continuó durante años, incluso después de que Rolls-Royce retornara a la rentabilidad, con el resultado de que los márgenes para Pratt & Whitney sufrieron durante un tiempo, ya que les forzaron a igualar los precios de Rolls-Royce. Los motores a reacción continuaron siendo un buen negocio con un foso económico razonable, y los márgenes de GE en particular se han recuperado, pero en su momento las acciones de Rolls-Royce perjudicaron a las tres empresas. El tipo de crecimiento perjudicial. Algunas clases de crecimiento pueden provocar que los fosos se erosionen. De hecho, diría que la herida autoinfligida más importante a las ventajas competitivas ocurre cuando una empresa persigue el crecimiento en áreas en las que no tiene ningún foso. La mayoría de los ejecutivos piensan que más grande siempre es mejor. Para ser justos, los ejecutivos de empresas grandes tienden a cobrar más que los ejecutivos de empresas más pequeñas, así que en cierto sentido no es ilógico, así que se expanden hacia negocios menos rentables. Mi ejemplo perfecto es Microsoft. Sí, la empresa todavía tiene un foso muy amplio, pero argumentaría que durante la pasada década los accionistas de la empresa no han sido bien tratados por los intentos de la compañía de expandirse fuera de sus negocios de sistema operativo y aplicaciones de productividad de la oficina. La lista de sumideros en los que Microsoft ha inyectado dinero es más larga de lo que podrías pensar. MSN y MSNBC son solo el comienzo. ¿Sabías que en su momento la empresa trató de lanzar una serie de juguetes para niños llamados Actimates? ¿O que a finales de los 90 tiró más de $3.000 millones en una serie de empresas europeas de cable? Aunque es probable que si no se hubiera embarcado en este tipo de áreas Microsoft sería más pequeña en términos de empleados y ventas, los fantásticos retornos sobre el capital empleado de la empresa habrían sido todavía mayores sin ese despilfarro de gasto en industrias en las que la empresa no tenía ningún tipo de ventaja competitiva. Por el amor de Dios, ¿qué experiencia tiene una empresa de software para empezar un canal de noticias por cable? Como muchos negocios con amplios fosos, Microsoft se ha encontrado en la envidiable posición de generar más dinero del que necesita reinvertir en sus productos de Windows y Office. Y además, también como unas cuantas empresas con amplios fosos, Microsoft decidió coger ese dinero y usarlo para crear y expandir negocios en los que su ventaja competitiva era mucho más débil. Microsoft es tan ridículamente rentable que ese uso indebido de dinero no arrastró los retornos totales sobre el capital hacia niveles poco atractivos, pero este no es el caso de cualquier empresa. Para empresas menos rentables, las inversiones sin fosos pueden dañar lo suficiente los retornos sobre el capital como para hacer menos atractiva a toda la empresa como inversión. Tal vez te preguntes qué debería haber hecho Microsoft con todo ese flujo de caja que no necesitaba para seguir expandiendo y mejorando Windows. Lo cierto es que la empresa sí usó una parte para expandirse en áreas complementarias que han tenido éxito, como el software de bases de datos y sistemas operativos para servidores. Debería haber dado el resto del dinero como dividendos a los accionistas, una herramienta muy infrautilizada para asignar capital de manera eficaz. Invirtiendo mucho en áreas en las que no tiene ventaja competitiva alguna, una empresa puede rellenar su foso. No pagaré. Esto es más una señal de la erosión de un foso que una causa, pero a pesar de ello es importante. Si una empresa que, de manera periódica ha sido capaz de subir precios pero empieza a recibir un rechazo por parte de los consumidores, está recibiendo una fuerte señal de que la ventaja competitiva de la empresa ha podido debilitarse. Te daré un ejemplo bastante actual del equipo de análisis de Morningstar. A finales de 2006, uno de nuestros analistas se percató de que Oracle, que vende software para bases de datos, era menos capaz de subir precios en sus contratos de mantenimiento de software de lo que había sido en el pasado. Históricamente, los contratos de mantenimiento han sido uno de los segmentos más lucrativos de las empresas que venden enormes fragmentos de software a grandes empresas. Por lo general, los grandes clientes corporativos han preferido que el mantenimiento sea realizado por el vendedor original del software, porque es de suponer que la empresa es quien mayor familiaridad tiene con el código y es también la más informada de las nuevas versiones y prestaciones del software. Además, Oracle forzaría a las empresas a actualizarse anunciando que después de un tiempo dejaría de dar asistencia a versiones antiguas del software.
Así que cada año Oracle aumentaba un poco sus comisiones por mantenimiento. Los clientes también se quejaban un poco, pero de todos modos pagaban. Entonces, ¿por qué Oracle estaba sufriendo el rechazo de sus clientes por el aumento de precios de mantenimiento? Investigamos un poco y descubrimos que habían florecido algunas empresas de mantenimiento y estaban consiguiendo una cantidad importante de negocio. Si un tercero podía ofrecer con credibilidad servicios de mantenimiento, no necesariamente los clientes tendrían que adquirir una nueva versión del software. Esto parecía una tendencia que continuaría, poniendo presión en una fuente de ingresos muy rentable para Oracle y en potencia estrechando su foso. He perdido mi foso y no me puedo levantar, como dijo en una ocasión el físico y filósofo Niels Bohr. Predecir es muy difícil, en especial si se trata del futuro. Pese a ello, eso es exactamente lo que necesitamos hacer cuando evaluamos la durabilidad de la ventaja competitiva de una empresa. Pero a veces el futuro te lanza una bola curvada y ahí es cuando debes reevaluar si el foso de una compañía sigue intacto o el inesperado giro de los acontecimientos ha provocado un daño permanente en las ventajas competitivas de la empresa. Resumen. 1. Los cambios tecnológicos pueden destruir las ventajas competitivas, pero como los efectos pueden ser repentinos, esto es una preocupación mayor para las empresas que son posibles gracias a la tecnología que para las empresas que venden tecnología. 2. Si la base de clientes de una empresa está más concentrada o si el competidor tiene objetivos más allá de ganar dinero, el foso puede estar en peligro. 3. No siempre el crecimiento es bueno. Para una empresa, ganar mucho dinero haciendo lo que se le da bien y darle el exceso de capital a los accionistas es mejor que tirar el exceso de beneficios en líneas cuestionables de negocios sin ningún foso. Microsoft pudo salirse con la suya, pero la mayoría de las empresas no. Capítulo 9. Encontrar fosos. Hay una jungla ahí fuera. Una de las mejores cosas de ser un inversor inteligente es que el mundo es tu ostra. No estás forzado a invertir en la industria A o en la industria B, así que eres libre de echar un ojo de manera crítica a todo el universo de inversión, ignorando lo que no te guste y comprando aquello que sí. Esta libertad es en especial importante si estás buscando construir una cartera de empresas con fosos económicos porque es mucho más sencillo cavar un foso en unas industrias que en otras. Permíteme repetirme porque este es un punto importantísimo. Algunas industrias son muy competitivas y tienen dinámicas económicas pésimas. Y crear ventajas competitivas requiere un equipo gestor merecedor de un premio Nobel. Otras industrias son mucho menos competitivas e incluso empresas mediocres son capaces de mantener sólidos retornos sobre el capital. Nadie dijo que la vida fuese justa. Como inversor, tendrás mejores probabilidades buscando ideas en industrias en las que para tener éxito los ejecutivos solo tengan que saltar obstáculos de 30 centímetros que las que tendrías buscando ganadores a largo plazo en industrias donde los obstáculos para triunfar son mucho más elevados. Mirando al extremo opuesto del espectro, considera las empresas fabricantes de componentes de coches y las empresas de gestión de activos. No se trata de un combate justo, pero ese es precisamente el punto. Morningstar cubre 3 empresas fabricantes de componentes de coches y solo 2 de ellas tienen fosos económicos. El resto lucha por generar retornos decentes sobre el capital y los que lo logran tienen tan solo un éxito efímero. Considera a American Axle, que fabrica, acertaste, ejes para General Motors y Chrysler. Hasta 2003, cuando los estadounidenses no eran capaces de comprar vehículos todoterreno lo suficientemente deprisa, la empresa generó unos decentes retornos sobre el capital cercanos al 10%. Pero desde aquel año, la caída en las ventas de vehículos todoterreno y una estructura de costes poco competitiva provocaron pérdidas y aplastaron los retornos sobre el capital a niveles de un solo dígito. La misma historia con variaciones menores podría repetirse para muchos fabricantes de componentes de coches, que operan en una industria feroz con dinámicas económicas terribles. Pasemos a las empresas de gestión de activos. Morningstar cubre 18 gestoras de activos que cotizan en bolsa, y todas ellas tienen fosos económicos. De hecho, una docena tiene un foso amplio mientras que el resto tiene uno más estrecho. Asterisco: aunque en la gestión de activos las barreras de entrada son bajas, cualquiera dispuesto a gastarse $100,000 o a 100 abogados y costes de registro puede comenzar un fondo de inversión. Las barreras para tener éxito son bastante elevadas porque por lo general se precisa de una larga red de distribución para atraer los activos. No obstante, una vez que entran por la puerta, esos activos tienden a fijarse.
lo que significa que los gestores de activos que han amasado una buena cantidad de activos bajo gestión suelen generar elevados retornos sobre el capital sin apenas esfuerzo. Vamos a considerar algo parecido al peor escenario para una gestora de activos. Imagina una empresa que se especializa en un estilo de inversión y ese estilo pasa de moda, haciendo que los retornos que en su día eran estupendos se conviertan en unos terribles. Unos años más tarde, sale a la luz que la empresa ha permitido a sus grandes clientes operar sus fondos de una forma en la que han desviado los beneficios de los titulares de fondos a largo plazo, lo que implica que la empresa está en una situación legal tremendamente compleja. ¿El día del juicio final? En absoluto. Este escenario es exactamente lo que le sucedió a Yanes en los primeros años del siglo XXI, y después de caer en el peor momento de la crisis al 11%, recuperó sus márgenes operativos de en torno al 25%. Eso es lo que se conoce como un modelo de negocio resistente, uno con un foso. Buscar fosos en los lugares adecuados para ver en qué áreas del mercado tiende a haber más fosos. Desglosa por sectores el universo de empresas de más de 2.000 acciones que cubre Morningstar. Puedes observar que en tecnología, las empresas de software tienden a tener más facilidad para crear fosos que las empresas de hardware. Esto no es por un simple artificio contable. En general, las empresas de hardware son más intensivas en capital que las empresas de software. Tiene una sólida base en la manera en que se utilizan estas dos grandes categorías de productos. Para funcionar de forma correcta, a menudo una pieza de software necesita ser integrada con otras piezas de software, y esa integración conduce a un anclaje de los consumidores y a costes de sustitución más elevados. El hardware suele estar basado en estándares comunes de una industria, y puede ser reemplazado por un nuevo hardware con menor esfuerzo. Por supuesto, hay excepciones importantes, en especial cuando una empresa de hardware, como Cisco Systems, por ejemplo, es capaz de incrustar software en sus productos y crear costes de sustitución. Pero lo habitual es encontrar más fosos entre las empresas de software que entre las empresas de hardware. Dada la agitación en las telecomunicaciones durante los últimos años, es sorprendente ver que casi 2/3 de las empresas de telecomunicaciones que cubrimos tienen fosos, pero para esto hay una sencilla explicación. Más de la mitad de las empresas de telecomunicaciones que cubre Morningstar son extranjeras, y a menudo se encuentran en países en los que el marco regulatorio es más benigno que aquí, en Estados Unidos. En general, los fosos en el sector de las telecomunicaciones son altamente dependientes de tener o bien una estructura de regulación favorable, o bien una posición nicho que no es atractiva para competidores potenciales, como algunas de las operadoras ubicadas en las zonas rurales de Estados Unidos. Pero si estás buscando una empresa de telecomunicaciones con una ventaja competitiva, tu mejor apuesta es mirar fuera. Aunque recientemente algunas empresas de medios de comunicación han estado asediadas, la industria todavía es una zona bastante buena para cazar empresas con ventajas competitivas. Empresas como Disney y Time Warner, por ejemplo, controlan grandes cantidades de contenido único que quizá cueste mucho producir al principio, pero que no cuesta casi nada redistribuir ad infinitum. En general, hemos descubierto que la diversidad y el control de los canales de distribución ayudan a las empresas de medios de comunicación a crear ventajas competitivas, y son también un amortiguador contra la inevitable pérdida de popularidad de cualquier propiedad de un medio audiovisual concreto. No obstante, más que en otros sectores, a medida que Internet hace saltar por los aires modelos de negocio bien establecidos, muchas empresas de medios de comunicación están amenazadas por disrupciones tecnológicas. Pero parece que empresas con marcas muy potentes, Disney, o con grandes redes de distribución, Comcast, tendrán la posibilidad de sobrevivir con los fosos intactos. Al igual que las empresas de telecomunicaciones, las empresas de servicios sanitarios también se enfrentan a desafíos regulatorios. Un cambio en las reglas de reembolso de Medicare puede alterar de la noche a la mañana las dinámicas económicas de empresas pequeñas, pero la diversidad de productos de las empresas más grandes mitiga ese riesgo. No permitas que el en apariencia pequeño porcentaje de empresas con fosos en la tabla de arriba te engañe, porque en el sector de salud sesga los datos el gran número de pequeñas empresas de biotecnología y empresas de un único producto. En general, encontrarás más fosos entre las empresas que venden productos de atención sanitaria, como fármacos o aparatos médicos, que entre empresas de mantenimiento de salud y hospitales que proporcionan servicios sanitarios. A menudo es más complicado diferenciar la prestación de un servicio relativo de un producto, que para alcanzar el mercado requiere años o investigación y desarrollo y la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos.
y mientras lo habitual es que las grandes empresas de fármacos y aparatos médicos tengan sólidas ventajas competitivas, no debes pasar por alto las pequeñas empresas de salud que suelen construir fosos muy sólidos dominando un nicho, como Ceramics y ResMed en la apnea del sueño o GenProbe en análisis de sangre. Las empresas que atienden directamente al consumidor, como los restaurantes y los comercios minoristas, a menudo tienen serias dificultades para construir ventajas competitivas. El porcentaje de empresas de servicios al consumidor con amplios fosos es una de las menores de todos los sectores de mercado. Aquí el responsable es el bajo coste de sustitución, porque es muy sencillo cambiar de un café o tienda a otro, y los conceptos exitosos casi siempre pueden copiarse con facilidad. Con frecuencia, las cadenas de moda o cadenas de restaurantes presentan la ilusión de un foso debido a su rápido crecimiento y al murmullo que rodea a un nuevo tipo de tienda que está abriendo nuevos locales cada mes. Pero debe ser cauto porque no es muy improbable que un suceso la golpee. Los fosos que existen en empresas de servicios al consumidor, empresas como Bed Bath & Beyond, Best Buy, Target o Starbucks, son en general el resultado de hacer bien de manera constante durante años un montón de pequeñas cosas, lo que resulta en el tipo de experiencia fiable para el consumidor que impulsa la lealtad y el comercio repetido. Se puede hacer, pero no es sencillo. En muchos aspectos, las empresas que prestan servicios a negocios están en el polo opuesto de restaurantes y comercios minoristas. En el universo de empresas que cubre Morningstar, este sector tiene uno de los porcentajes más elevados de fosos amplios, y eso en gran medida se debe a que a menudo estas empresas son capaces de integrarse tanto en los procesos de los negocios de sus clientes que crean enormes costes de sustitución, dándoles poder de fijación de precios y excelentes retornos sobre el capital. Entran en esta categoría los procesadores de datos, como DST Systems y Pfizer, y también empresas con bases de datos imposibles de ser replicadas, como IMS Health, prescripción médica, o Dun & Bradstreet y Equifax, historiales crediticios. Esta parte del mercado tiene también un gran número de empresas que dominan nichos, como Stericycle, desechos médicos, Moody's Investors Service, calificación crediticia de bonos, FactSet, agregación de información financiera, y Blackbaud, software para la captación de fondos de ONG. Aunque las empresas de servicios empresariales estén lejos de tu radar cotidiano, dado lo rico que tiende a ser el sector en términos de fosos, en general merece la pena el esfuerzo necesario para conocerlas. El sector de servicios financieros es otro excelente sitio en el que encontrar empresas con fosos. En algunas áreas las barreras de entrada son bastante grandes. ¿Quién va a empezar un gran banco de inversión para que compita con Goldman Sachs, Morgan Stanley y similares? Y los costes de sustitución protegen los beneficios del banco más mediocre, como analizamos en el capítulo 4. En casi cualquier gestora de activos, los activos pegajosos conducen a retornos muy duraderos sobre el capital y las plazas financieras como el Chicago Mock y el NYMEX cosechan enormes beneficios gracias al efecto red. En el sector asegurador los fosos son más difíciles de cavar, pese a empresas atípicas como Progressive Casualty Insurance Company y American International Group, AIG, porque los productos son más de tipo commodity y los costes de sustitución son bastante bajos. Muchas empresas de préstamos y de fideicomisos para la inversión en bienes inmuebles también tienen serias dificultades para construir sólidas ventajas competitivas. Al igual que las empresas de servicios empresariales, comprender las empresas financieras puede llevar más trabajo. Los estados financieros son muy distintos de los de la mayoría de las empresas, pero las rentabilidades potenciales hacen que merezca la pena. En esta área del mercado abundan los fosos. Los bienes de consumo son la cuna de muchas empresas a las que Warren Buffett ha llamado las inevitables. Empresas como Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Wrigley y Procter & Gamble tienen marcas increíblemente duraderas y productos que no pasan de moda. Es fácil ver por qué marcas como los chicles Doublemint o la pasta de dientes Colgate no se construyen de la noche a la mañana, y mantenerlas mediante publicidad y una innovación constante requiere de mucho capital. El sector es otro gran lugar en el que buscar fosos, pero sé cauteloso con las empresas cuyas marcas pueden ser efímeras. Empresas textiles como Kenneth Cole o Tommy Hilfiger, las marcas blancas pueden verse amenazadas. Kraft o Del Monte, o la mano de obra barata puede alterar de forma permanente las dinámicas económicas de una industria. Ethan Allen o Stilcas. Y aunque las inevitables pueden ser las más conocidas, no ignores empresas que dominan nichos, como McCormick y Company, especias, Mohawk Industries, carpetas, Tiffany, joyería, o Sealed Air, envasado. Cuando el coste es todo lo que importa,
Para la mayoría de las empresas de una industria es difícil construir un foso, y esa es una de las grandes razones por las que vemos tan pocos fosos en materiales industriales. Tanto si estás extrayendo metal, produciendo sustancias químicas, fabricando acero o creando partes de automóvil, es muy difícil diferenciar tu producto del que venden tus competidores, lo que significa que lo que les preocupa a tus consumidores es el precio. Y te guste o no, en una industria de tipo commodity solo unas pocas empresas pueden tener sólidas ventajas en costes. En el área de los metales, observamos que tan solo los más grandes de los grandes, empresas como BHP Billiton y Rio Tinto, son capaces de crear fosos. No descartes por completo las empresas industriales, porque eso es lo que hacen muchos inversores. Aquellos dispuestos a esforzarse pueden encontrar varias auténticas joyas en esta parte del mercado. Lo que es en especial atractivo es que muchos inversores en acciones industriales tienden a tratarlas como un grupo monolítico que compras cuando la economía se está recuperando y vendes cuando se está debilitando. Si bien es cierto que en este sector muchas empresas son sensibles a la economía general, la tendencia del mercado a mezclar empresas con fosos con empresas sin fosos puede crear grandes oportunidades para aquellos que buscamos ventajas competitivas. Al fin y al cabo, a este sector pertenecen empresas que dominan nichos, como Graco, bombas industriales, Inalco, tratamiento de aguas, empresas con ventajas en costes, como Steel Dynamics, acero, y Vulcan, agregados para la construcción, y empresas que se benefician de importantes costes de sustitución, como General Dynamics, defensa, y Precision Cast Parts, forjado avanzado de metales. Si sabes qué tienes que buscar, hay multitud de fosos en la vieja economía. A simple vista, las empresas de energía se parecen mucho a las de commodities de metales, pero por dos motivos. En las primeras los fosos son más habituales de lo que podrías pensar. En primer lugar, las empresas que se especializan en producir gas natural se benefician de la dificultad de transportar gas a través de largas distancias. Aunque el cobre o incluso el carbón pueden enviarse a todo el mundo de manera bastante sencilla, el gas natural solo puede ser transportado económicamente a través de gasoductos, y los gasoductos no atraviesan océanos. Como resultado, los productores de gas natural de Estados Unidos pueden crear fosos al tener menores costes que sus competidores rivales, porque no necesitan competir contra el gas natural superbarato que viene de Oriente Próximo. Así que los productores de gas natural de Estados Unidos pueden crear fosos desarrollando reservas que sean bajas en la curva de costes y tengan una vida razonable. A diferencia del gas natural, el petróleo se negocia a escala global y además, algo que no ocurre con el gas natural, existe una institución llamada Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que hace un trabajo bastante bueno manteniendo el precio del petróleo relativamente alto. Esos elevados precios crean elevados retornos sobre el capital para muchos, no todos, productores de petróleo. Además del hecho de que solo un pequeño número de gigantes bien capitalizados tienen los recursos para desarrollar los pozos petrolíferos que se están descubriendo y que cada vez son de más difícil acceso. También encontramos muchos fosos en un pequeño nicho del sector de la energía que, sorprendentemente, no es tan conocido: oleoductos y gasoductos. Muchas de las empresas que operan las extensas redes de oleoductos y gasoductos utilizadas para transportar gas natural, gasolina, petróleo y una variedad de otros productos relacionados con la energía cotizan en bolsa y son empresas bastante buenas. En general, construir un oleoducto y gasoducto requiere las mismas economías de nicho que analizamos en el capítulo 7. Cuando no hay suficiente demanda entre dos puntos para hacer rentable mantener múltiples oleoductos o gasoductos, un único oleoducto o gasoducto disfrutará de un monopolio local y podrá cobrar la tasa máxima permitida. Más aún, esas tasas permitidas pueden ser bastante atractivas porque los oleoductos y gasoductos tienen una regulación un tanto más laxa que las empresas de servicios públicos. Los oleoductos y gasoductos suelen estar en el marco de una estructura conocida como sociedad limitada maestra, que puede generar algunas complicaciones para los inversores y lo habitual es que sea inapropiada para las cuentas con impuestos diferidos, como las cuentas individuales de retiro, IRA, por sus siglas en inglés, o los planes 401(k). Pese a ello, los atractivos retornos y los negocios con fosos en este sector del mercado de la energía hacen que merezca la pena dedicar 1 o 2 horas extra al cálculo de impuestos. Por último, llegamos a las empresas de servicios públicos, que en términos de fosos económicos son bastante curiosas. Puede parecer que, por sus monopolios naturales sobre algunas zonas geográficas, son negocios con amplios fosos, pero las agencias regulatorias,
por desgracia para los inversores, y por suerte para los consumidores, se percataron de esto, y por ello sus retornos sobre el capital están limitados a niveles relativamente bajos. Los reguladores amigables son el mejor activo que una empresa de servicios públicos puede tener, y esto varía de manera considerable por región. En Estados Unidos, el noreste y la costa oeste tienen algunos de los reguladores menos amigables, mientras que el sureste es un entorno más benigno. En general, el sector de servicios públicos no es un área del mercado en la que abunden los fosos, pero sí tienes cuidado con el precio que pagas. Con reguladores amigables, los activos de bajo coste generadores de renta pueden crear retornos decentes. Medir la rentabilidad de una empresa. Espero que a estas alturas comprendas que los fosos incrementan el valor de las empresas al ayudarlas a ser rentables durante periodos más largos. Así que, ¿cuál es la forma de medir la rentabilidad de una empresa? Fácil. Miramos cuánto beneficio genera la empresa con relación a la cantidad de dinero que se ha invertido en el negocio. Desde una perspectiva numérica, esta es la clave para separar grandes empresas de las promedio, porque el trabajo de cualquier empresa es coger dinero e invertirlo en proyectos, productos o servicios para generar dinero. Cuanto más capital salga con relación a la cantidad que entra, mejor es el negocio. Saber cuánto beneficio económico puede generar una compañía por cada dólar de capital empleado nos dice cuán eficiente es una empresa usando su capital. Los que sean más eficientes usando el capital serán mejores negocios, y mejores inversiones, porque pueden incrementar la riqueza de los accionistas a tasas compuestas superiores. Piénsalo de esta manera. El equipo gestor de una empresa es similar a los gestores de un fondo de inversión. Un gestor de un fondo de inversión coge el dinero de los inversores y lo invierte en acciones o bonos para generar un retorno. Un gestor que es capaz de generar, digamos un 12%, va a ser capaz de incrementar la riqueza de sus clientes más rápido que un gestor que genera solo un 8%. Las empresas no son muy distintas. Cogen el dinero de los accionistas y lo invierten en su propio negocio para crear riqueza. Al medir el retorno que una empresa ha conseguido, sabemos cuán buena es transformando de manera eficiente capital en beneficios. Entonces, ¿cómo medimos el retorno sobre el capital? Las tres formas más comunes son retorno sobre activos, ROA, por sus siglas en inglés, retorno sobre el capital, ROE, por sus siglas en inglés, y retorno sobre el capital empleado, ROIC, por sus siglas en inglés. Cada uno nos da la misma información pero de una manera ligeramente diferente. Los retornos sobre activos, ROA, miden cuántos ingresos genera una empresa por cada dólar de activos, y si todas las empresas fueran simplemente grandes pilas de activos, podríamos usarlos y ser muy felices. Es un buen punto de partida, y puedes verlo calculado para casi cualquier compañía en páginas web como Morningstar.com y similares. En términos generales, una empresa no financiera que de manera constante pueda generar un ROA del 7% tiene algún tipo de ventaja competitiva sobre sus rivales. Pero muchas empresas están parcialmente financiadas con deuda, lo que da a los retornos sobre el capital un componente de apalancamiento que necesitamos tener en consideración. Aquí entran los retornos sobre fondos propios, ROE, que también es una forma general de medir los retornos sobre el capital. El ROI mide la eficiencia con que una empresa usa los fondos propios. Piensa en ello como medir los beneficios por cada dólar de fondos propios. Un efecto del ROE es que las empresas pueden aumentar mucho la deuda e impulsar su ROE sin convertirse en más rentables. Así que es una buena idea mirar el ROE junto con el nivel de deuda que tiene una empresa. Al igual que el ROA, puedes encontrar el ROE calculado para la mayoría de las empresas en casi cualquier página web financiera. De nuevo, como regla general, puedes usar el 15% como punto de corte. Es muy probable que las empresas que de manera constante consigan generar un 15% o más tengan algún tipo de foso económico. Por último, está el retorno sobre el capital empleado, ROIC, que combina lo mejor de los dos mundos. Mide el retorno en todo el capital invertido en una empresa, con independencia de si es patrimonio neto o deuda. Así que incorpora deuda, a diferencia del ROA, pero elimina la distorsión que puede hacer que empresas enormemente apalancadas parezcan muy rentables usando el ROE. También utiliza una definición de beneficios distinta que ayuda a eliminar cualquier efecto provocado por las decisiones financieras de una empresa, deuda frente a capital, para poder acercarnos lo máximo posible a un número que represente la verdadera eficiencia del negocio subyacente. Hay una serie de formas de calcular el ROIC, y la fórmula puede ser complicada,
por lo que no se trata de un número disponible con facilidad, como es el caso del ROA y el ROE. El resultado es que deberías interpretar el ROIC de la misma forma que el ROE y el ROA. Un retorno superior es preferible a uno inferior. Ve dónde está el dinero. Los FOSOs incrementan el valor de las empresas porque les permite permanecer ganando dinero durante un periodo más largo. Y queremos medir la rentabilidad usando el retorno sobre el capital porque las empresas que usan el capital de manera eficiente incrementan el patrimonio neto a un ritmo superior. Eso parece razonable, pero los FOSOs son más que una simple herramienta para encontrar empresas más sólidas y valiosas. Como tales, siempre deberían ser una parte central de tu proceso de selección de valores. Pero recuerda, no necesitas invertir en cada parte del mercado de valores. Es una mala idea sentir la necesidad de seguir a la manada y exponerte a una u otra industria sin considerar si las dinámicas económicas de una industria son atractivas. Willie Sutton se hizo famoso por robar un banco porque ahí es donde está el dinero. Como inversor, deberías esforzarte en recordar el razonamiento de Willie. Algunas industrias son estructuralmente más rentables que otras, y es ahí donde se encuentran los FOSOs. El dinero de tus inversiones a largo plazo debería seguirlos. Resumen. 1. Es más fácil crear una ventaja competitiva en unas industrias que en otras. La vida no es justa. 2. Los FOSOs son absolutos, no relativos. La cuarta mejor empresa en una industria que es de manera estructural atractiva puede perfectamente tener un FOSO más amplio que la mejor empresa en un negocio muy competitivo.